Buenas tardes o buenos días o buenas noches para todos. Acá estamos algunos docentes del Departamento de Literatura y de Español en representación de los departamentos para comentarles algunos libros que nos gustan, que nos gustaron leer últimamente o que nos han gustado en algún momento. Y, y hacer un poco partícipes de estas jornadas sobre el día y la semana del libro, sobre todo a los estudiantes del semipresencial, que, para que puedan participar de alguna manera. También les pedimos videitos a ellos y bueno, decidimos hacer uno conjunto acá entre los compañeros. Así que voy a empezar hablando de un libro que me gustó mucho últimamente, que leí, no sé si se ve la tapa por ahí, se llama Sacrificios Humanos, de María Fernanda Ampuero. María Fernanda Ampuero es una escritora ecuatoriana que nace en 1976, o sea que estaría en los 50 años. Ha vivido en España y en México, ha tenido varios premios importantes, sus obras han sido traducidas al inglés, portugués, italiano, es también periodista. Eh, Ha publicado varios libros, sobre todo libros de cuentos, pero uno de ellos es el que la ha consagrado, que es en el 2018, que se titula Pelea de Gallos, que es una colección de relatos que tuvo mucho éxito, y a partir de ahí fue elegida como uno de los 10 mejores libros de ficción del 2018 en un artículo del New York Times. También ganó el premio Joaquín Gallegos Lara, el mejor libro de cuentos del año. Que es del 2021 en la editorial Páginas de Spook. El libro Sacrificios Humanos, que es un libro de cuentos, tiene 12 cuentos, y el tema en realidad, que es un tema que aparece y reaparece en toda su obra, es la violencia intrafamiliar, la homofobia, la xenofobia, el racismo. Ella dice que, que en realidad ser una inmigrante pobre es justamente lo que ella experimentó y lo que ella quiere mostrar en su obra, ¿no? Que nunca se termina de ser una extranjera cuando se está en otro país, sobre todo en Europa o en España. Eh, y, y bueno, y este libro, Sacrificios Humanos, trata de todos esos sacrificados, según dice ella, que, que es esa gente que ella retrata. Hay dos cuentos que a mí me gustaron especialmente, que uno se titula Invasiones y otro Sacrificios. Invasiones, dice ella en una entrevista, que es un homenaje a Casa Tomada, y, y Sacrificios, que es un homenaje a la Casa de Asterión de Borges, que no precisa que lo diga, porque uno cuando lo lee se da cuenta, sobre todo por el final, ¿no? Pero bueno, Invasiones, en realidad es la invasión más que de una casa, de un barrio, ¿no? Y, y ahí lo que hace ella de alguna manera es que la gente ganadora y la gente perdedora socialmente, darle una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Como que ella habla como de la venganza de los sacrificados. Y, y Sacrificios me gusta especialmente porque es un cuento que en realidad parece un guión teatral, porque no hay narrador, es un diálogo de una pareja que se pierde en el estacionamiento de un shopping, como cualquiera puede perderse. Decís, pa, no sé en qué piso estaba, si en el de arriba, en el de abajo, en el del medio, en qué parte, pero ellos se pierden como de una manera ya fantástica, porque definitivamente ese estacionamiento se transforma en un laberinto y ahí en algún momento aparecerá Asterión, ¿no? Pero tiene que ver con lo monstruoso que puede ser las relaciones de pareja, porque en ese perderse ellos se encuentran que tienen un tiempo para empezar a pelear y sacarse los trapitos al sol. Y bueno, de alguna manera el sacrificio de ellos dos es un sacrificio metafórico, digamos. Está buenísimo el cuento porque es como que es muy realista, aunque al final aparece lo fantástico, ¿no?
Y, y bueno, no, es como, digamos, un laberinto contemporáneo, en esa búsqueda que en realidad es una búsqueda de una solución de la pareja que no la encuentra, ¿no? Perdón por el spoiler. Es como el sacrificio del matrimonio y el estar atrapados en un deber ser. Eh, bueno, me gustaron todos los cuentos. Elegí hablar especialmente de ese porque además me gusta hasta para trabajarlo como esto de los límites entre lo narrativo y lo dramático, porque es un cuento que no tiene narrador, que está construido todo en base a diálogos, ¿no? Están tan solos los personajes que ni siquiera el narrador los acompaña. Eso está buenísimo. Y lo dejo por ahí y, y capaz que le doy paso a Elizabeth García, de español, para que nos cuente. A ver qué Bueno, leyó. hola, hola profes y estudiantes. Bueno, el libro que voy a presentar es una novela corta con la que tengo un vínculo emocional, sobre todo, un vínculo emocional muy fuerte, por varias razones que voy a compartir con ustedes. Esta novela, todavía no les voy a decir cuál es, la leí cuando era estudiante en el IPA y era joven en esa época y me encontraba como en una época, creo que muy similar a la que ustedes seguramente puedan estar en este momento. Em, Me pasó que con esta novela me pasó que me podía reconocer en los lugares, en los paisajes de la novela y sobre todo como en esa especie de incertidumbre o de existencialismo como medio gris que tiene todo estudiante, o alguien que es relativamente joven y que está como intentando definir ser alguien o ser algo, ¿no? Este, y en esos momentos, en realidad, lo que uno hace es medio sobrevivir, ir caminando a muchos lugares, perder mucho tiempo, andar sin plata. Entonces, esa novela en ese momento me llegó, me sentí como una identificación muy fuerte con esa novela. Y además, porque fue el primer autor nacional eh, que, con el que sentí justamente eso, como una fuerte identificación por los personajes, por los lugares, por el tono del texto, ¿no? Yo ya había leído muchas lecturas nacionales, pero no conocía a alguien de mi generación que escribiera algo tan cercano, que me resultara tan cercano a mí. ¿No? Así que les voy a leer, les quiero leer un fragmento de cómo empieza, el inicio de la novela. Es una novela corta, les voy a mostrar, creo que se va a ver al revés ahora cuando lo muestre, pero bueno, se llama así. Igual se lee, las sílabas se leen de cualquier manera. Torcuator se llama la novela y el autor es Henry Trujillo. Además, me ha resultado increíble la historia que me ha pasado con esta persona. Cuando leí la novela me parecía una persona súper lejana, o sea, un autor que jamás en mi vida iba a ver. Los años, sobre todo el estudio, me ha llevado increíblemente a corregir un libro del autor. Pero como sociólogo, lamentablemente no como escritor, porque este autor también además es sociólogo. Bueno, no los distraigo más, les voy a leer un fragmento. Torcuato. El ómnibus aminoró su marcha, giró un par de veces como si dudara. Después, ya decidido, se dirigió hacia un ranchito iluminado en medio de un campo sumido en la oscuridad más absoluta. A los que viajaban les costó comprender que ese rancho era un parador. Así lo quería un modesto cartelito frente a la puerta, y que esas sombras que se recortaban poco más adelante pertenecían a un pueblo, si es que llegaba a tanto. El guarda anunció 15 minutos de descanso. La mayoría de los pasajeros fueron a los orinales o pidieron café y refrescos en la barra. El café por lo menos estaba caliente, y como ya era primavera, la precariedad del edificio podía olvidarse. Tal vez por eso muchos prefirieron estirar las piernas caminando alrededor del coche.
Sentado en un banquito junto a la entrada del parador, un viejo leía una revista a la escasa luz que proyectaba la puerta. Era difícil imaginarse qué estaba haciendo allí a las 3 de la mañana, porque evidentemente no esperaba tomar el ómnibus. En cambio, apoyada contra una pared, alejada de una luz, una muchacha con un bolso se disponía a partir. Fuera de ellos no se veía más gente que los que atendían el bar y los pasajeros. Uno de ellos se acercó al viejo. ¿Qué pueblo es este, señor? Preguntó. Vergara, fue la respuesta. El hombre sacó un cigarrillo al tiempo que el guarda salía del bar. Pensé que era más grande. Es bastante grande para nosotros. El guarda se acercó por atrás y quitó la revista de la mano del anciano. Siempre leyendo porquerías, viejo? ¿No precisás bagallo? ¿Vas a traer? Hojeaba la revista con rapidez, poliéndola a la luz. El pasajero se había quedado ahí cerca, tratando inútilmente de ver algo más del villorrio. No se preocupe, le decía el viejo, no hay mucho para ver. Ahí atrás está la estación del ferrocarril, pero hasta las 5 no pasa ningún tren. Mejor dicho, a las 5 pasa el único tren que va a buscar arroz. Después hay casas y campos baldíos. ¿Usted está de vacaciones? No, contestó el hombre, me voy de acá. Ahora voy hasta Río Branco porque tengo un primo que vive ahí y me va a ayudar a hacer los papeles. Pero después me voy a Porto Alegre. Y mirando alrededor, como si quisiera abarcarlo todo de un vistazo, agregó, me voy de este país. No es el único, comentó el guarda. ¿Usted no se va? No, estoy bien. Nadie puede ser feliz acá, insistía el pasajero. El viejo recuperó su revista cuando el guarda fue distraído por la muchacha, que acercándose le preguntó si le vendía un pasaje. El problema es que todo el mundo quiere ser feliz, pero eso no existe. Existen la alegría y el dolor, dijo el viejo mientras miraba al pasajero sonriendo. Bueno, lo dejo con la intriga de qué va a suceder en ese pueblo. Eh, y bueno, dejo la palabra a Laura. Bueno, eh, hola a todos. Una alegría estar acá compartiendo lecturas, recordando libros. Es siempre una fiesta este momento del año, sobre todo porque cuando se puede hacer así algo colectivo que nos reúna a todos, que nos ponga a pensar en esas lecturas que nos conmueven, que nos dan identidad, que nos han ido pautando nuestros días, porque esto que decía Elizabeth, ¿no? Cuando los libros van como caminando con nosotros, ¿no? Y hablándonos en distintos momentos de nuestra vida y ahí nos vamos encontrando. Y eso también de que siempre hay un libro para el lector, que hay que saberlo encontrar, que a veces nos cuesta más, nos cuesta menos, pero siempre va a estar, hay que insistir, porque cuando llega el libro ese es como una revelación en cierto punto. En mi caso quería hablar también de una cincuentona, como planteó Sandra hoy. No sé si acá traje los libros, pero me di cuenta que puse un fondo y no los van a ver. Estos libros pertenecen a una escritora uruguaya, montevideana, que se llama Lucía Lorenzo. Lucía Lorenzo es una autora, en la jerga políticamente incorrecta hoy diríamos, es una escritora de raza. Esas escritoras que vuelven como la escritura, como el centro de la existencia, que parecen vivir para escribir, ¿no? Y ella fue estudiante de literatura, pero no terminó la carrera, se dedicó a hacer ciencias de la comunicación, es licenciada en comunicación, es colaboradora, periodista cultural en Lento, en La Diaria, ha pasado por varios medios, tiene mucha experiencia en el periodismo cultural y además tiene talleres de escritura hace unos años con Cecilia Ríos, con quien ella trabaja. Y,
y este aspecto de los talleres podríamos decir que se observa muy bien en una escritura que es como muy técnica. Es una escritora de esas de una perfección para manejar la narración que asombra. Esto, por otro lado, tiene varias cosas que a mí me resultan muy interesantes como en su actitud como autora. Es una autora parca de obra breve. Tiene un libro del año 2019 que está en Ceibal, que se llama Tenerlo por escrito, que es una colección de cuentos. Son 100 páginas más o menos y reúne unos 40 cuentos. Y el último, que es Una novedosa soledad, que es este que tengo acá, publicado por Estuario el año pasado, se llama Una novedosa soledad y son 35 cuentos, está compuesto por 35 cuentos, lo que habla de, no solamente tiene una obra como muy, muy escueta, sino que los cuentos son brevísimos, son cuentos de dos carillas y poco, no más. Y lo interesante, lo que a mí me gusta de su estilo, tiene un estilo que está como muy claro, como en una especie de búsqueda obsesiva de una palabra como justa y de una concisión y una tersura en lo que escribe. Pero lo que es impresionante de estos cuentos que a mí me gusta mucho de ella, de la escritora, es cómo logra con historias aparentemente muy sencillas, muy reconocibles o muy banales, como al cine o visitar al médico o charlar con una amiga o querer o amamantar a un bebé y no como la madre que está amamantando un bebé y que quiere leer mientras amamanta al bebé, haciendo como esto las múltiples actividades, como en estas pequeñas historias que son con mínimas anécdotas, logra transmitir profundas cuestiones humanas vinculadas a la identidad, a, mm, al lugar en el mundo de los personajes, a las interrogantes sobre la vida, sobre los vínculos, sobre la familia. Y por eso los cuentos generan como una interpelación en los lectores, que se ven como de alguna forma obligados como a participar, a tratar de relacionar y de profundizar en los planteos de la autora. Por otro lado, otro aspecto que me parece fascinante es cómo, utilizando un lenguaje que es como conversacional, ella, sin embargo, igual logra crear imágenes sorprendentes, únicas, utiliza comparaciones o metáforas o muchos recursos, aún sin perder como esa simplicidad, casi como una especie de idea Vilariño de la prosa, ¿no? Como la condensación, la simplicidad, de los recursos muy ajustados, muy filtrados, muy depurados, pero al servicio como de una intención comunicativa, como con una claridad brutal, con una búsqueda artística muy, muy definida. Este, a mí me gustaría compartir unos fragmentitos de algunos de sus cuentos como para concretar esto que puede resultar un poco abstracto en lo que estoy diciendo, y creo que escuchándola se puede entender mejor. Voy a leer de Una novedosa soledad los tres primeros párrafos de un cuento que se llama Amable corazón. Tenía este corazón que trabajaba menos que el resto de los corazones. Así se lo había dicho el médico. Trabaja menos, trabaja poco, como un empleado ladino e indolente. Ella se había quedado pensando en eso, en los empleados ladinos e indolentes y en los corazones cansados que laten poco. El tamaño del corazón tampoco era el adecuado. El suyo era más grande que el resto de los corazones humanos.
Ella preguntó si tendría que operarse y el médico la tranquilizó. Su vida podía ser totalmente normal, dijo, y ella se quedó pensando la palabra normal. Salió del consultorio sintiendo su corazón latir y cada latido le recordó su inútil, su exagerado tamaño. Un pobre corazón inadecuado. Le hubiese gustado no saberlo, hubiese preferido no saber nada sobre ese órgano vital. Le parecía que ahora estaría condenada a soportar su latido, obligada a escucharlo, registrarlo, a constatar que aquello funcionaba. Todo estaba perdido, pensó y dio ese pequeño salto que la dejó en la calle. Cruzó la primera parte del bulevar, atravesó el enorme cantero, miró las hortensias celestes con sus grandes flores marchitas y entonces pensó en eso, en grandes flores marchitas. Imaginó un futuro lejano, lejanísimo, esa zona que debía ser despejada, abierta y nueva y que ahora se le aparecía como un lugar cerrado y sin salida. Reconoció su debilidad y se sintió como la tuberculosa que tose sangre en medio de la reunión familiar. Su habitación de pensión se le apareció también fría y desolada, ella misma brillando allí como una luz inútil en medio de la total oscuridad. Pensó en llamar a su madre, contarle el episodio, el insólito diagnóstico, preocuparla y tranquilizarla al mismo tiempo, obtener quizás algo a cambio. Se imaginó regresando a su casa, al pueblo que la había visto nacer, se vio volviendo y deshaciéndolo todo, cada decisión que había tomado desde los 18 años, sus amigas de antes, las amigas de sus amigas, las primas, la familia entera, castigándola y perdonándola al mismo tiempo. La vida te sosiega, dirán o pensarán sin decirlo, la vida te sosiega a la fuerza. Bordeó el enorme cantero mientras escuchaba por segunda o tercera vez la voz del médico, la recomendación de calmarse, de vivir con normalidad. Tenga pensamientos saludables, había dicho, o ella había creído escuchar, saludables, desdeñables, quién sabía. Y bueno, Lucía Lorenzo, está en Ceibal, tenerlo por escrito y se las recomiendo. Y ahora le paso la posta a nuestro compañero, a Germán Pita. Hola, muchas gracias Laura. Buenas tardes a todos, colegas, alumnos. Bueno, yo voy a terminar, voy a un poco pasar a otro género y voy a homenajear a en realidad pues un poeta joven, sí, más joven que yo que acaba de ingresar, creo, a la Academia Nacional de Letras. Se llama Sebastián Rivero. Eh, Publicó varios libros de poesía, es historiador también, porque es profesor de historia en el CERP creo, de Colonia, sí, en ese Centro Regional de Colonia. Tiene varios libros publicados, creo que ahora va a salir un libro, se va a editar un libro que se llama El Buen Amor, no lo tengo todavía, pero que, que se ve que recoge varias tradiciones, empezando, ¿no?, por el ya obvio el libro del Buen Amor, y, a Ovidio, en fin, y y a otros poetas, ¿no?, de arte amatorio. Pero en esta ocasión, ¿no?, les iba a compartir un poco este libro que se llama, no sé si lo ven acá, Res Pública. Es un libro que publicó, creo que por el 2012, no me acuerdo bien, sí, acá dice 2012, que es en sí una historia. Es, es un libro de poesía, pero en realidad se propone hacer como una especie de historia poética del Uruguay, ¿no? Desde la colonia, pasando por el ingreso de ganado, ¿no?, por parte de Hernandarias. Creo que hay algo también sobre el sitio de Montevideo, la Guerra Grande, ¿no? En fin. Entonces, es un libro que está hecho en base a ecos o trazas, donde el autor eh, este, va haciendo dialogar a Hernandarias, a Julio Reyes Reisí, está por ahí aparece Lord Remont. En sí es una cantidad de voces, porque este autor, por lo menos en este libro en particular, este, hace como una especie de historia poética, pero neobarroca, digamos, del texto. Eh, y bueno, le voy a leer un pequeño, por lo menos un pequeño pasaje, no me acuerdo la idea. Dice más o menos así.
Instrucciones para la cría de ovejas. Eh, Tierra negra, siempre negra, pero esta sangre abrevada, tacto que toco, el brazo largo que esgrime, el Remington, todo controla, la policía, persigue, acosa, cumple estos, mis hijos, mis brazos. Los terrones son estos hombres, casi vivos, casi humanos, cuando empuñan el Remington, cuando sonrientes me buscan, coronel, coronel, como quien nombra a su padre, su propia sombra, sus sueños en los rieles, en las ondas eléctricas, extiendo mis manos, tacto que toco, superficie porosa, abrevada en sangre, mis manos como rieles, y las órdenes se expanden, es el miedo, un impulso eléctrico, trituro el corazón de los hombres, como estos terrones, coágulos renegridos, tierra que toco, abrevada, fértil, apta para la agricultura, el ganado, ya pronta para pastar. Este es uno de los poemas en donde también eh, en sí el autor juega, digamos, con la dispersión de las palabras en el espacio. Bueno, hay otros poemas más, ¿no? Pero no voy voy a dejar por aquí porque no sé cuánto tiempo tenemos y no quiero que se corte. Bueno, muchas gracias. Hola, mi nombre es Fiorella Cámara, estudiante de cuarto año del profesorado de literatura. Y bueno, en esta oportunidad vengo a dejarles una reseña de este libro maravilloso de la escritora Irene Vallejo, El infinito en un junco. Es un ensayo publicado en el 2019 que narra de manera maravillosa la invención de los libros. Pero qué mejor que leerles un fragmento de su último capítulo, Atrévete a recordar, que habla por sí solo de lo que es el texto y de lo que busca generar en los lectores. La invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción. A los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz hemos confiado la sabiduría que no estábamos dispuestos a perder. Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso. La gramática compartida que nos han facilitado nuestros mitos y nuestros conocimientos multiplica nuestra posibilidad de cooperación, uniendo a lectores de distintas partes del mundo y de generaciones sucesivas a lo largo de los siglos. Como afirma Stefan Zweig en el memorable final de Mandel, el de los libros se escriben para unir, por encima del propio alimento, a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. En diferentes épocas hemos ensayado libros de humo, de piedra, de tierra, de hojas, de juncos, de seda, de piel, de harapos, de árboles y ahora de luz. Han variado los tiempos, los gestos de abrir y cerrar los libros o de viajar por el texto. Han cambiado sus formas, su rugosidad o lisura, su laberíntico interior, su manera de crujir y susurrar, su duración, los animales que lo devoran y la experiencia de leerlos en voz alta o baja. Han tenido muchas formas, pero lo incontestable es el éxito apabullante del hallazgo. Hola, me llamo Elizabeth Ruiz y voy a estar leyendo The Unabridged Journals de Sylvia Plath. No podré nunca leer todos los libros que quiero. No podré nunca ser todas las personas que quiero ser y vivir todas las vidas que quiero vivir. No podré nunca entrenarme en todas las habilidades que quiero tener. ¿Y por qué siquiera lo quiero? Quiero vivir y sentir todos los matices, tonos y variaciones mental y físicamente posibles que puedo en mi vida, y estoy horriblemente limitada. Y por cierto, todo en la vida es posible de ser escrito si tienes el coraje de salir de tu camino y hacerlo, y la imaginación para improvisar. El peor enemigo de la creatividad es la duda. Buenas tardes, días o noches, depende de en qué momento escuchen esto. Quiero agradecer la
invitación a participar de esta recomendación de obras y como el tiempo que se propuso es brevísimo y con razón, iré directamente al grano. Quiero recomendarles una novela que por lo menos en mí dejó una profunda impresión, recuerdos muy importantes y que siempre consideré como una novela compleja que uno debe leer o ir leyendo en momentos de tranquilidad, de sosiego, de calma, porque permite acercarnos, sobre todo a nosotros que nos dedicamos a la literatura, al mundo del intelectual, que en determinados momentos se ve como proyectado fuera de la realidad, y que a veces con más ganas y a veces con menos ganas debe volver a ella o debe relacionarse con esa realidad. Estoy hablando de El juego de los abalorios, de Hermann Hesse, un autor alemán que escribió esta obra hacia finales de su vida, en su madurez, que tardó 10 años en escribirla y que claramente no se presenta como una obra sencilla, pero para aquellos que se atrevan a tomar el camino y a jugar este juego metafísico y plural, musical, matemático, filosófico, este juego que no existe pero que a todos nos encantaría que existiese. Bueno, para aquel que se atreva, o aquel o aquella que se atreva a jugar este juego, creo que va a resultar una novela encantadora, imposible quizá de comprender en todas sus dimensiones. Casi diría con una frase de mi querido maestro Washington Benavides, se volvería una novela constelada. Les voy a leer un fragmentito del inicio de la novela, no precisamente el comienzo, pero algo que está muy en el comienzo de la novela. Seguramente lo que entendemos hoy por personalidad es algo muy diferente de lo que querían decir con tal palabra los biógrafos e historiadores de épocas precedentes. Para estos, y particularmente para los escritores de épocas en que era marcada la inclinación al género biográfico, parece, permítaseme la expresión, que lo esencial de una personalidad residía en lo discrepante, en lo anormal y único, y aún con frecuencia en lo patológico, mientras que nosotros, los modernos, hablamos de personalidades importantes casi exclusivamente cuando hallamos seres humanos que, más allá de toda originalidad y rareza, han logrado ponerse en su puesto dentro del orden general en la forma más parecida a la perfección y en la misma forma han sabido prestar sus servicios, matizados de sobrepersonalismo. El juego de los abalorios, de Hermann Hesse. Buenas, en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos versos de este maravilloso libro, Milagros de Nuestra Señora de Berceo. Voy a leer algunos versos nada más de El Milagro 21. De como una abadesa fue preñada y por su convento fue acusada y después por la Virgen liberada. Amigos y señores, compañía de prestar, ya que os quiso Dios traer a este lugar. Si quisieras aún otro poco esperar, de otro milagro más os querría yo hablar. De otro milagro más os querría yo hablar, que hizo la gloriosa estrella de la mar. Si quisieras oírme, muy bien podrías jurar que de mejor bocado no podrías gustar. En los tiempos derechos que corría la verdad, que por nada decían los hombres falsedad. Vivían entonces en buenas, lograban vejedad. Veían a sus nietos en la 7ª edad. Hacía Dios por los hombres milagros cotidianos, porque nadie quería mentir a su cristiano. Tenían tiempos derechos en invierno y en verano. Parecía que el siglo era todo bien llano. Si pecaban los hombres, hacían bien penitencias.
Perdonábales luego Dios todas malquerencias. Tenían con Jesucristo toda su atenencia. Os quiero dar sobre esto una buena sentencia. Espero que todos tengan un feliz día del libro y bueno, que todos los días sean el día del libro. Muchas gracias. Soy la profesora Andrea Arismendi de literatura. Voy a leer un fragmento de un poema de Amanda Berenguer que se llama Preguntas y que se encuentra en el libro La Dama de Elche. Pregunté por sombras, por el humo de la tortura. Pregunté por los desaparecidos, a los que no identifica ni revive la palabra, porque en mi tierra, remontando el río de la Plata, grande como mar, como medusas enlutadas, como corales de vergüenza y hueso, crece un bosque oscilante de cadáveres sumergidos, con los pies aprisionados en cubos de cemento, árboles carcomidos por los feroces dientes de otros hombres nacidos de la hembra del tiburón. Allí no viven los peces del recuerdo, ni les alcanza la justicia su taza de leche. Hay huecos en las familias, vaciados de sangre, yesos desiertos que dejan el aire con contorno conocido, por los que llora a mares la madre el nombre de su cría. Por eso pregunto, anunciadora, vigía, noticiera, por los desaparecidos, por los borrados NN. Platón, acordate que hoy nos toca hablar del teatro inglés, ¿sí? ¿Qué te parece si te doy vuelta? Bueno, y te cuento. ¿Sabés que cruzando las aguas de 4 siglos, 4, y un océano de interpretaciones, nos encontramos con La Tempestad de Shakespeare? Una tormenta feroz, pero no es cualquier tormenta. Es la magia de Próspero, un duque que, traicionado y desterrado, lo llevan a una isla junto a su hija Miranda. Entonces, en esa isla, con su libro, con su ingenio, con la ayuda de el monstruo Calibán y también el espíritu de Ariel, que te cuento que Próspero comienza a idear todo para ajustar cuentas con quienes lo traicionaron. Ocurre un naufragio. En ese naufragio comienzan a llegar todos los enemigos a la isla y ahí comienzan encuentros entre magia, venganza y también enredos. Porque, ¿qué te cuento? Que increíblemente su hija Miranda descubre el amor. Entonces el perdón empieza a brillar más que la tempestad. Y al final sí, Próspero logra perdonar. Entonces libera a Ariel, rompe su vara. Al romper su vara es romper con la magia. Y si rompe con la magia, es ponerle punto final al teatro. Y en cierta manera sí, porque La Tempestad es la última obra que entre traición, amor, magia, perdón y reconciliación, Shakespeare se despide. Buenas noches, mi nombre es Dayana Romero y a continuación les voy a leer un fragmento de este libro que se titula Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no lo podemos encender solo. Necesitamos, como en el experimento, oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador, y así encender uno de los cerillos. Por un momento nos sentiremos deslumbrados por una intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo, hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse uno de ellos es lo que nutre de energía el alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender un solo fósforo. Si eso llega a pasar, el alma huye de nuestro cuerpo, camina errante por las tinieblas más profundas, tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma, ignorante de que solo el cuerpo que ha dejado inerme, lleno de frío, es el único que podría dárselo.
Qué ciertas eran estas palabras. Si alguien lo sabía, era ella.